Buenos días a todos. Bueno, damos comienzo con nuestro webinar. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con cortinas de seguridad. Como para presentarme, mi nombre es Edgardo Bunsek. Esta diapositiva va a quedar al final de la presentación para poder tomar nota de mis datos. Cualquier consulta que tengan respecto a profundización de cualquier tema de lo que es cortina de seguridad, cualquier otro tema de lo que es seguridad en máquinas o normativas, lo pueden hacer a través de este contacto de mail o directamente tienen todos mis contactos en el código. Entonces, el temario propuesto, que es muy abarcativo, vamos a darle una profundización en cada tema como para que tengan un conocimiento general de cada uno de los puntos que mencionamos acá. Y bueno, muchas gracias por inscribirse en este webinar. Entonces, vamos a dar comienzo de los temas más básicos que tienen que ver con lo que respecta a la parte constructiva y que es una cortina de seguridad. Una cortina de seguridad, ¿sí? Pertenece a las familias de ESPE, ¿sí? Que básicamente es un equipo de protección electrosensible. Básicamente es un sensor fotoeléctrico o varios sensores fotoeléctricos, pero que tienen un sistema de control unificado, ¿sí? Pero a su vez cumplen funciones de seguridad, ¿sí? ¿Qué son las funciones de seguridad? Son funciones que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas para poder establecer, tener una gran fiabilidad digamos, de prestaciones, que es respecto a un sensor fotoeléctrico, la cortina de seguridad sabemos que no va a fallar, y si falla, va a estar debidamente comprobada esa falla y va a ser para la máquina. ¿Qué es lo que hace? Va a detectar presencia o ausencia de objetos, ¿sí? Al no tener un objeto interrumpiendo los haces, la cortina va a generar la activación de la máquina. Si hay presencia, va a cortar la máquina. Eso en aspectos muy generales. Siempre consta de un emisor y receptor, puede estar enfrentados de esta manera, o incluso hay veces que se utilizan emisor y receptor del mismo lado, utilizando espejos del lado contrario, que también vamos a ver cómo funciona esta cortina de seguridad o por qué no hay interferencia entre los haces, interferencia mutua entre los haces. Esto es gracias a que, bueno, o sea, al tener un lente y hacer una apertura, el receptor podría recibir, varios receptores podrían recibir un haz emitido, o varios receptores pueden recibir varios emisores. Entonces, debido a eso, lo que se hace es secuenciar, ¿sí?, el funcionamiento haz por haz, ¿sí?, desde arriba hacia abajo, o un algoritmo seleccionable que ocasiona diferenciaciones, o sea, básicamente va pasando haz por haz y va a ver lo que le pasa a ese haz si lo está recibiendo el receptor. Una primera diferenciación que tiene que ver con las categorías de cortinas o el performance level de las cortinas, tiene que ver con su parte constructiva. En la parte constructiva, el lente, ¿sí?, colimador del emisor, va a estar dispuesto en 2,5 grados de apertura para lo que es categoría 4, o performance level E, y 5 grados para lo que son las barreras de categoría 2. Entonces trabajamos de manera secuencial, desde el primer haz hasta el último, de manera independiente, y sacamos una medición del estado de la cortina, si está interrumpida o no está interrumpida. Vemos rápidamente lo que es una gran diferencia desde el punto de vista de las categorías o de la normativa ISO 13849, Performance Level. Entonces tenemos una categoría B, que es la categoría más básica, a la categoría 4, que es la categoría más elevada en fiabilidad. Lo mismo en
eso es la normativa EN 954, que ya no está más en vigencia, y la normativa 13.849, que es la que reemplazó a la anterior, divide las categorías en Performance Level A, del más bajo, fiabilidad más baja, al Performance Level E, más elevada. Internamente, ¿cómo resuelve una cortina de categoría Performance Level C o categoría 2? Resuelve el estado de la misma, saber cómo se encuentra todo el conjunto emisor-receptor a partir de un test que se realiza por demanda. Puede ser, por ejemplo, cuando se energiza la cortina, se genera el primer test y luego se hace a partir de una demanda, una solicitud de demanda de testear la comprobación de las partes internas de la cortina. Es decir, no tiene comprobación continua y automatizada. Entonces, ¿para dónde se usan estas cortinas de seguridad? Se utiliza para riesgos, ¿sí? Bajos, ¿sí? Riesgos bajos, llegando a riesgos bajos o muy bajos, ¿sí? Entonces, la otra normativa que especifica el grado de fiabilidad es la normativa, la EN 62061, que divide la fiabilidad en función de grado SIL, SIL 1, SIL 2 y SIL 3, para lo que son categorías de seguridad en máquinas, y SIL 4 para lo que son ya seguridad de procesos, grandes catástrofes, plantas industriales, refinerías, etc. Vamos a ver cómo funciona una cortina categoría 4 o Performance Level E. ¿Sí? Lo que realizan es una verificación cruzada, automatizada y permanente de el estado de emisor y receptor para ver si se detectan fallas y errores. Es decir, cualquier falla de la cortina va a ser detectada de forma automática y rápidamente y va a ocasionar la caída de la salida de seguridad. ¿Cómo se comprueba, digamos, el estado del emisor, que está al lado de enfrente y no está cableado? Hay comprobaciones que se realizan. Hay cortinas que llevan un cableado entre emisor y receptor, pero la mayoría de las cortinas del mercado van a encontrar el emisor alimentado nada más y necesitamos comprobar el estado del mismo. Lo hace a través de una comunicación óptica, ¿sí? Así que bueno, estas cortinas se utilizan para riesgos críticos, muy altos y altos, ¿sí? La diferencia económica hoy por hoy de las dos categorías es realmente muy, muy baja. Por ende, Omron desarrolla y comercializa cortinas Performance Level E y SIL 3. La parte constructiva de las cortinas en sí misma, el fabricante sigue los lineamientos de una normativa que es la 61496, 1 y la 2. ¿Sí? De esa manera se construye una ESPE para solicitudes para lo que es seguridad en máquinas. Bien, vamos a definir unos parámetros que tienen que ver con el área de detección. Tenemos entonces el área de detección, es el área comprendida entre el emisor y el receptor, ¿sí? Del primer haz hasta el último haz. La otra cuestión que sale de aquí es el alcance entre emisor y receptor. Acá es muy importante a la hora de elegir la cortina de seguridad tener en claro qué es lo que vamos a proteger, ¿sí? El área que vamos a proteger, el alcance que necesitamos tener, porque en el mercado existen diversas posibilidades de alcance. Generalmente no bajan de los 3 metros, pero bueno, existen de 3 metros, 7 metros, 9 metros y así distintos alcances. Entonces, tengan en cuenta, porque he visto, digamos, en plantas, por ejemplo, una cortina a 15 metros de emisor receptor, donde se preguntaban por qué no podían alinearlas y cuando se acercaban era más fácil alinearlas que a mayor distancia y bueno, resultaba que el alcance era de 9 metros y a los 15 metros lógicamente no llegaba a detectarse el emisor y el receptor. Bien, bueno, el tema de
las alturas de las cortinas, bueno, la familia F3G arranca de los 160 milímetros y llega a los 2 metros en resolución 14 milímetros y 2 metros y medio es lo que es resolución 25 milímetros, 45 y 80 milímetros. Entonces, acá ya definimos dos parámetros para elegir correctamente nuestra cortina. Ahora vamos a ver de qué manera determinamos el área que necesitamos especificar. Pero bueno, sabemos que necesitamos definir una altura y tenemos que tener en claro el alcance entre emisor y receptor. Bien. Entonces, la otra característica que tenemos que tener en cuenta es la resolución. ¿Sí? La resolución es el objeto más pequeño que es capaz de detectar una cortina, y acá es algo importante, de manera continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si una cortina de resolución, ¿sí?, está especificada en milímetros, ¿sí?, y es comprobado a través de un patrón determinado, tanto para la fabricación, la comprobación en fábrica, como para el cliente también hacer una comprobación in situ. Ahora vemos por qué esta comprobación. Bien, la resolución que dice, por ejemplo, para detección de dedos, ¿sí?, es otra forma de definirlo, son 14 milímetros. Entonces, el objeto que debemos detectar son 14 milímetros. Introducimos el test rod frente a la cortina y tiene que ser capaz de ser detectado a lo largo de toda la cortina. Ahora vamos a ver cómo debemos hacer un buen test. No quiere decir que un objeto más pequeño que justo corte, por ejemplo, una resolución 14 y tenemos un objeto de 9 milímetros, si lo introducimos justo frente al lente, ¿sí?, no lo vas a detectar. Pero sí va a generar interrupciones. Cada vez que interrumpe un haz, se cae la cortina, pasa el intersticio entre medio de dos haces y se restablece la cortina si está seteado en modo de rearme automático. Entonces, de manera continua, el objeto que va a detectar es el que especifica el fabricante. No es lo mismo, digamos, es la especificación esta de resolución que la separación entre haces. La separación entre haces para resolver una resolución, tener una resolución de 14 milímetros, tiene que ser aproximadamente de 10 milímetros, la separación entre haces de la cortina. ¿De qué manera hacemos correctamente una revisión, una comprobación con el test rod? Deslizamos de abajo hacia arriba, en realidad es indistinto, frente al receptor. Luego, en la posición media de los haces, volvemos a recorrer los haces y tiene que estar, siempre tener una situación de corte continuo, y lo mismo sobre el emisor. ¿Para qué se hace este test rod? Hay partes que pueden reflejar parte de la máquina misma, que tiene un brillo que puede ocasionar una refracción de uno de los haces, y tenemos que detectar que en el frente de la cortina todos los haces sean correctamente interrumpidos, y que no haya una refracción que emita un error en la detección. Entonces, en las cortinas F3G tenemos varias resoluciones. Las resoluciones más pequeñas son de 14 milímetros y 25. Bien, resueltas las definiciones de las cortinas en sí, tenemos que ver cómo hacemos para aplicar correctamente o elegir correctamente la cortina de seguridad. Entonces, lo que establece la normativa 61508, que habla del ciclo de vida de seguridad funcional, es realizar una evaluación de riesgo de toda la máquina para establecer si realmente es aplicable, ¿sí?, una cortina de seguridad, o aplicable, qué solución es aplicable a ese riesgo para mitigar el riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una evaluación de seguridad. Si la evaluación de riesgo, perdón, proporciona el dato que podemos aplicar una cortina de seguridad, luego tenemos que pasar a ver qué cortina de seguridad podemos elegir. Entonces, elegimos las características, ¿sí?, el posicionamiento de la misma y qué funciones de seguridad o qué funciones
va a realizar esa cortina de seguridad. Entonces, las funciones que pueden ser elegidas, digamos, son varias las funciones de la cortina en sí misma, pero la función que debe realizar la cortina es una parada segura o inhibir cierto movimiento cuando el operador va a trabajar en cierta interacción hombre-máquina en esa posición, por ejemplo. O la combinación de ambas, ¿sí? Va a trabajar en esa posición, si la persona continúa en ese lugar por más de X tiempo, puede parar la máquina. Luego, dentro de las características, que pueden ser muy diversas al elegir la cortina, están las características propias de la máquina, las características del entorno, las características humanas, ¿sí? Con qué parte vamos a intervenir a la máquina a través de la cortina, los dispositivos de protección y la interacción entre la persona y la máquina. Y otro tema importante, a no descuidar, que la cortina va a detectar la presencia de la persona, pero si después, aguas arriba, todos los sistemas de control no son adecuadamente elegidos según la evaluación de riesgo, vamos a fallar en el grado de fiabilidad que vamos a tener. Vamos a tener una cortina de alto grado de fiabilidad, pero luego el sistema de control va a ser de bajo grado de fiabilidad, lo cual me hace caer toda la función de seguridad a un estado más bajo. Veamos ahora entonces dónde puede utilizar la cortina, dónde se utiliza la cortina de seguridad. Generalmente se utilizan cuando necesitamos tener un acceso frecuente y regular a la zona de trabajo. También donde necesitamos tener una buena visibilidad del proceso, donde abrir una puerta o lo que sea va a demandar mayor tiempo y donde puede ser colocada una cortina, vamos a elegir la cortina como elemento de seguridad por condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. Trabajar de una cierta manera, con un espacio más abierto, va a facilitar ciertos trabajos y la posición ergonómica de la persona, interacción hombre-máquina. Lograr mejores espacios abiertos de extracción para lo que es operación o también mismo para lo que es a una operación de reposición de materias primas, por ejemplo. Salidas automáticas, ¿sí? A través de funciones de muteo, por ejemplo, una salida automática de un proceso sin interrumpir el proceso, pero si pasa una persona tiene que ser detectada. Y también tener en cuenta los costos de los resguardos, que si son grandes distancias, el costo de resguardo supera ampliamente y el tiempo de ejecución de la obra, etcétera, es mayor el costo que el costo de una cortina de seguridad. ¿Dónde no podemos utilizar las cortinas de seguridad? Bueno, vamos a definir que la cortina de seguridad no proporciona una barrera física, ¿sí? Por eso se llama también cortina inmaterial, ¿sí? Porque no genera una barrera física entre el peligro y la persona. Es decir, si tenemos piezas que pueden salir expedidas del interior hacia el exterior, no pueden ser utilizadas cortinas de seguridad. Al menos por sí solas, ¿sí? Podemos utilizar a un elemento de protección adicional para poder sí utilizar en cierto tipo de máquinas, de acuerdo a la evaluación de riesgo, si lo permite, utilizarla en otras aplicaciones que sí tienen, por ejemplo, proyección de partículas, utilizando un tipo de cortinado, ¿sí? Virutas o chispas. Podemos ver en combinación, tener un buen espacio abierto y poder hacer una extracción rápida de las piezas. Donde haya riesgo de radiación, ¿sí? Soldadura, etcétera, o haya niveles inaceptables de ruido. Recuerden que no es una barrera física. Otro punto a tener en cuenta es no puede ser implementado en máquinas donde no podamos parar en cualquier momento de su fase peligrosa o fase productiva la máquina, ¿sí? Donde no podemos pararla en todo momento. Por ejemplo, un caso típico son los balancines, que una vez que iniciado el ciclo del golpe, no vamos a poder pararlo en todo el ciclo, ¿sí? Entonces, en ese punto no pueden ser aplicadas cortinas de seguridad. Bien, vamos a ver algunas características de entorno que van a determinar qué tipo de cortina yo puedo aplicar, ¿sí? Los datos del entorno, ¿sí?
son propios de la máquina, pero el fabricante está bien especificado en varios puntos que tienen que ver con características del entorno. Veamos algunas de las características del entorno. Pueden ser descargas electromagnéticas, ¿sí?, vibraciones, interferencias lumínicas, contaminación, temperatura y humedad, y radiación. Todos estos factores pueden alterar o hacer que mi cortina pase rápidamente a ser inefectiva o la rotura misma para una buena solución para mi aplicación. ¿Dónde debemos ver estos datos? Si realmente comprueban esta solicitud de parte del entorno, en la hoja de datos está provista. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura de ambiente, la humedad ambiente, la influencia, ¿sí? Este dato de esta cortina de seguridad admite una iluminación directa, ¿sí?, de 3000 lux sobre el frente del receptor. Más de eso no lo soporta, así que menos de eso sí estaría viendo el estado del emisor, pero si supera esa intensidad no lo estaría viendo. Lo mismo de lo que tiene que ver con radiación del sol. Bueno, los grados de protección: IP65 chorro de agua, IP67 inmersión, IP67G, lo que es protección a hidrocarburos o aceites y fluidos de corte, etc. Vibraciones, shock resistente y el ambiente de polución que hay en el lugar, ¿sí?, que es el grado 3, es medio y alto. A estas cortinas, debido a justamente estos entornos, llevan comprobaciones o test, ¿sí? En este caso es un test de impacto. La normativa dice que debe ser impactado por una bola de 500 gramos lanzada desde 1 metro de altura, ¿sí? Veamos de qué lados, de todos los lados, ¿sí? Veamos cómo queda luego de, ¿sí?, a la derecha se tiene la colisión de una bola de 500 gramos a 1 metro, según normativa, pero Omron prueba sus cortinas, ¿sí?, a una sobreespecificación, ¿sí? Por ejemplo, a 2 metros de altura y 3 metros de altura. Allá en el de 3 metros ya el grado de formación que sufre el perfil de aluminio llega a tocar la esfera, como lo ven ahí, el lente, que es la parte más sensible de la cortina, y todo así resiste los impactos de 3 metros de altura. Otro tipo de test que se hace es para lograr el grado de IP67, el grado de IP, que en este caso, bueno, a modo de muestra para mostrar, lo hacen, bueno, ponen una pecera. Para lograr el IP67 tiene que estar sometido a 1 metro de profundidad por más de 30 minutos. ¿Cómo sabemos que la cortina continúa su funcionamiento? Bueno, acá a modo de visual ponen unas burbujas de pecera y logran detectar a la derecha si la cortina continúa funcionando correctamente. Para lo que es el grado de contaminación de fluido de corte, ¿sí?, para lo que son máquinas CNC, arranque viruta, etc., esos fluidos son los que mejor penetración tienen, ¿sí? Por eso se usan para refrigerar y lubricar las máquinas. Entonces se hacen los test básicamente sobre ese tipo de fluido. Y bueno, Omron lo realiza también a modo de muestra en este tipo de bateas. Entonces, eso es lo que vimos antes: IP67, IP65 y 67G o 68G, como son nuestras cortinas. Si tenemos un ambiente, generalmente los ambientes alimenticios llevan un lavado excesivo, entonces, y también inclusive lavado químico. Para esos ambientes, la cortina que Omron especifica son las cortinas también F13G, pero con terminación K, ¿sí? Con esa doble housing, ¿sí?, la housing propio de la cortina y el housing de acrílico, logra un IP69K. Las tapas superior a inferior son de acero inoxidable 316L.
Para impedir cualquier ingreso a través de los conexionado a la cortina de seguridad, vienen ya incorporados con 15 metros de cable y ya viene armado de fábrica con el grado de protección IP69K. Vienen en dos resoluciones, ¿sí? 14 y 25 milímetros. Como dijimos antes, el dato 10 y 20 metros, pero depende del tipo de ambiente que va a estar instalado. Puede llegar a 8 metros o 12 en resolución 14 o 16 metros y 24 metros en lo que es 25 milímetros de resolución. Vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con las características humanas. Es decir, ¿dónde voy a colocar mi cortina de seguridad para que el detenimiento de la máquina sea tal que no se acceda al punto de riesgo con la máquina en funcionamiento? Debemos colocarlas en el frente de la máquina, por ejemplo, y deseamos saber a qué distancia del frente lo tenemos que instalar. Bueno, tenemos que tener ciertos recaudos, ¿sí? Además esto está, hay una fórmula la cual podemos aplicar para lograr determinar esa distancia. Si la posición que arroja la fórmula de la distancia de seguridad genera intersticios entre la cortina y el punto de riesgo, tenemos que suplementarlo con protecciones fijas o resguardos móviles también. O a una cortina adicional para lograr salvaguardar ese intersticio que se genera. Bien, ¿qué vamos a tener como datos para especificar esa distancia? Primero tenemos que tener en cuenta la velocidad y dirección de aproximación hacia la cortina de seguridad. El otro punto a tener en cuenta es la posición de la cortina de seguridad que va a ser instalada, ¿sí? Vertical, horizontal, con un cierto grado de inclinación. Y también, desde el punto de vista operador, qué parte de la autonomía humana va a estar relacionada con la interacción hombre-máquina. También tenemos que tener en cuenta qué tipo de operación, ¿sí? Vamos a tener de parte de la persona con la máquina, ¿sí? Incluyendo también el mal uso previsible, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco el tema de la función de parada, ¿sí? La máquina tiene que ser detenida en tiempo antes de alcanzar los puntos riesgosos, y para eso la cortina tiene que estar separada una cierta distancia. Eso está establecido por la normativa ISO 13855. ¿Qué solicita la normativa? Bueno, en primer lugar, ver en qué forma va a estar instalada la cortina, porque de acuerdo al tipo de forma que está instalada la cortina respecto al punto de riesgo y la operación que tiene el operador con ese punto de riesgo, va a ser una fórmula distinta, ¿sí? Pero vamos a ver la fórmula más común. En primer lugar, necesitamos saber, ¿sí?, a qué velocidad de aproximación voy a tener hacia la cortina. Para eso hay dos velocidades determinadas. Lo que es aproximación por un caminar normal, que son 1600 milímetros por segundo, o aproximación de un alcance del miembro superior, manos o brazos, que se pueden trasladar hasta 2000 milímetros por segundo. Un tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta está comprendido por todos los tiempos, inclusive el de la máquina, para tener en cuenta dentro de la fórmula. Tenemos los tiempos entonces de la cortina propiamente dicho, el tiempo del controlador, los tiempos de los elementos de maniobra y los tiempos de la máquina. Todos esos tiempos tienen que estar comprendidos para poder introducirlo en la fórmula y no hacer un error de distancia a la hora de montar la cortina. El otro factor, ¿sí?, otro elemento que interviene en la fórmula es un factor de penetración. ¿Qué quiere decir el factor de penetración? Es la distancia que va a penetrar parte del miembro sin ser detectada. Por ejemplo, y sería, digamos, el factor C. Por ejemplo, para una cortina de resolución 14 milímetros, que sería, digamos, la letra D minúscula que ven ahí abajo, el factor me va a quedar un factor igual a 0.
Vamos a verlo sobre la fórmula directamente para no hacer tanto lío. Tenemos entonces, la fórmula es la distancia de seguridad a colocar la cortina, es igual a la constante que vimos antes por el tiempo total, más un factor de penetración. Si digamos, acá elegimos una cortina, esto es parte del software de las cortinas F3SG, es el software SD Manager 3, y nos permite hacer el cálculo directamente introduciendo el tipo de cortina que vamos a usar. Si estamos online, directamente determina la cortina que está instalada y me facilita la parametrización del cálculo. Entonces, una resolución 14 milímetros, el tiempo de respuesta de la cortina y los elementos asociados son 18 milisegundos. Y el tiempo de respuesta de máquina es un tiempo de respuesta lento. ¿Cómo determinamos ese tiempo de respuesta? Bueno, no lo podemos hacer intuitivamente. Existen laboratorios, ¿sí?, de medición, Stop Time Measure, ¿sí?, STM, que disponiendo esos elementos de sensado en la parte de la máquina, depende de qué tipo de máquina tengan, determinan cuál es el tiempo de parado exacto de la máquina. Siempre hay que tener un tiempo adicional de resguardo, porque obviamente una máquina nueva va a frenar más velozmente que una máquina más antigua, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el cálculo. ¿Qué nos da con estos parámetros de 828 milímetros? En unos aspectos es una gran distancia, por eso tenemos que trabajar sobre qué podemos trabajar sobre el tiempo de parada de la máquina. Por ejemplo, si trabajamos sobre un tiempo de parada y lo reducimos a 100 milisegundos, ya la distancia de seguridad, y teniendo en cuenta el K de aproximación del miembro, estamos más cerca del punto de riesgo, entonces vamos a trabajar con la mano directamente expuesto sobre el punto peligroso, nos da una distancia de 236 milímetros al punto de riesgo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre montajes y algunas cuestiones de mal montaje de las cortinas. Me ha sucedido, digamos, de repente tenemos un emisor, la bandeja de cableado nos queda bien hacia abajo y de repente del lado del receptor queremos salir hacia arriba y les digo de verdad, he visto instalados cortinas de esa manera invertidas. No me está funcionando la cortina, no la puedo alinear y demás. Bueno, es correcto, no la van a poder alinear nunca así. Así que, bueno, una mala instalación. También he visto desarmar cortinas y volver a armarla en manera invertida, ¿sí? Es decir, que tenemos la parte del controlado del receptor sin el cableado y de otro lado el cableado en la parte superior de la cortina. El tema del paralelismo, tiene que estar completamente paralelas o bastante paralelas entre sí, ¿sí?, y a la misma altura. Lo que respecta al montaje, ¿sí?, donde podemos tener un montaje sobre una columna, el piso está, o la pared, como en este caso, no está a plomo, y tenemos estas diferencias del ángulo de emisión, ¿sí?, o recepción. Otro caso, tenemos en la parte superior la instalación correcta. Si mi distancia, bueno, obviamente hay que proteger todo el frente. Si mi distancia de seguridad me da una distancia muy elevada y queda un intersticio, ¿sí?, establecido por normativa, entre la máquina, ¿sí?, el punto de riesgo, y la cortina, debemos suplementarlo con una cortina, como vemos acá, horizontal o inclinada, ¿sí? Podemos también hacer todo esto a través de una sola cortina de manera inclinada, arrancándolo de mucho más abajo. También en la distancia de seguridad, ¿sí?, como vimos antes, por el cálculo tiene que ser la distancia y la altura del último as tiene que estar, hay una tablita para ver la altura mínima al punto de riesgo, para que no se pueda alcanzar con los miembros superiores el punto de riesgo. También hay una tablita para lo que es distancias de altura mínima. Todo eso está bajo las normativas que vimos antes, la 13.855 y la 57. Otro punto que vimos antes, ¿sí?, que tiene que ver con el test rod, se puede generar una refracción sobre una parte reflectiva de la máquina. Entonces,
y bueno, acá la apertura, ¿sí? Depende del ángulo de apertura del lente, puede llegar a ocasionar una falsa detección de parte de la cortina. Entonces es bueno tener en cuenta estas partes del manual, que vienen en el manual de las cortinas, para tener en cuenta cómo podemos montar nuestra cortina y también alinearla. ¿Qué herramientas de alineación y prestaciones tienen las cortinas? En todos los fabricantes tenemos, ¿sí? Disponibilidad diversos tipos de alineación. La F3SG trae además, ¿sí? un software de alineación, entre otras cosas, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos la posibilidad de tener un alineador láser, ¿sí? Un alineador o estado de alineación óptico, y también el software de alineación y software para configurar todos los parámetros de la cortina de seguridad si es necesario. ¿Cuáles son los indicadores de alineación ópticos? Tenemos un indicador superior de color azul o uno inferior. De esa manera, cuando está alineado el primer haz superior y el último haz inferior, decimos que están paralelas las cortinas. Ahora, que nos falta alinear todavía un eje, y ese eje lo podemos alinear con un estado de ganancia. El estado de ganancia está dado por el LED STB, que cuando permanece permanentemente iluminado, quiere decir que esté a la máxima ganancia posible de la cortina. Entonces tenemos esos tres indicadores de alineación propios de la cortina de seguridad. Alineador láser. El alineador láser se sitúa sobre el emisor, tiene esa regla que concuerda con el perfil del aluminio de la cortina y se va deslizando, ¿sí? El primer haz superior tiene que corresponder al primer receptor superior, ¿sí? Y así lo vamos llevando por toda la cortina. El último también tiene que concordar, ¿sí? Bien. Otro tema son las interferencias mutuas. Cuando contamos con más de un conjunto de cortinas situados en cercanía, muchas veces se da en una planta con muchas prensas, donde tenemos un trabajo seriado, ¿sí? Salimos de una prensa, entramos a la otra, estamos muy cerca de una prensa de la otra, puede ocasionar interferencias mutuas. Para eso tenemos primero una forma de evitarlo, que es el tipo de instalación. Si tenemos dos prensas continuas, instalamos emisor-receptor y luego el receptor-emisor. Entonces las interferencias sobre los receptores no se van a generar respecto de los emisores. Podemos instalar mamparas físicas que separan, ¿sí? los haces, o también vienen incorporadas las cortinas, la mayoría de las cortinas, en distintas codificaciones de los algoritmos de secuencia que vimos antes. Otra cuestión que planteamos es ver qué es la función EDM, ¿sí? La función EDM es el monitoreo, ¿sí? Como muchas veces las cortinas trabajan por sí solas, dando una salida directa y pasando directamente al punto de parada de máquina, es importante que toda la función de seguridad esté monitoreada. Esto quiere decir que la cortina, o en este ejemplo, un relé de seguridad intermedio, va a estar monitoreando los contactores, que en este caso son dos contactores, que va a estar gobernado por el relé de seguridad. Entonces la cortina emite las dos salidas o SSD al relé, y el relé se va a encargar de monitorear el estado de los contactores. Si alguno de estos dos contactos quedan pegados, el circuito de monitoreo del relé va a estar monitoreando el estado de ese contactor y va a emitir la parada de la máquina si uno de esos dos queda pegado. También lo podemos realizar directamente en las cortinas. No todas las cortinas traen este tipo de monitoreo. Las F3SG sí la traen, donde podemos monitorear directamente a partir de la cortina el estado de los elementos de salida, ¿sí? de maniobra. O sea, estos dos contactores que vimos antes pueden ser monitoreados directamente por parte de las cortinas F3SG. Vamos a ver los modos de funcionamiento
que contamos con las cortinas F3SG. Bueno, es el modo más sencillo. Frente de máquina tenemos que tener precaución de no tener ningún acceso desde donde está instalada la cortina, como vimos antes. Este modo ya viene por defecto de fábrica, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo, se instala, se alinea y ya la cortina sale funcionando. El otro modo que podemos instalar nuestras cortinas de seguridad es un modo horizontal para detectar un área. Si el área, por el tipo de montaje que se hace, me permite llegar a los puntos de riesgo, debemos suplementarlos con elementos adicionales, por ejemplo, guardas fijas, mamparas, etcétera, que impide el acceso al punto de riesgo. Y debe estar diseñado para que en cualquier punto de áreas elegidas de trabajo de detección de la cortina pueda ser detectada una persona, la presencia de una persona. Por ejemplo, acá complementamos la cortina horizontal con la cortina vertical para acercarnos al punto de riesgo, pero mientras que esté una persona dentro de la zona de la máquina, en cercanías al riesgo, va a estar siendo detectada. Vamos a ver un poquito qué diferentes elementos podemos setear dentro del software SD Manager 3. Bueno, tenemos datos de monitoreo, ¿sí? De estadísticas. Podemos medir algún tipo de vibración de la máquina hacia la cortina y queda registrado todo en la cortina. Cuando nos comunicamos podemos levantar todos esos datos. Podemos programar lo que es, digamos, lo que es balizamientos, lo que es áreas de detección, el tiempo de reset, el monitoreo de dispositivo externo que vimos antes, EDM, y también podemos parametrizar, que es el dato más jugoso de esta cortina, es lo que son las funciones de seguridad, que vamos a ver algunas a continuación. ¿Cómo nos comunicamos con la cortina? Bueno, podemos hacer, ya vienen algunos parámetros especificados por tipo de conexión, ¿sí? De la forma que conectamos el circuito que conectemos, el wiring, digamos, el conexionado que tenemos, podemos determinar cierta configuración de la cortina. Pero si queremos parametrizar tiempos o algunos parámetros que solamente se pueden programar a través de la comunicación, este elemento es necesario. Es un elemento de configuración, de algunas funciones sofisticadas, y se programa a través de una PC o a través de un módulo Bluetooth incorporado en el módulo inteligente. Podemos hacerlo a través de un teléfono móvil. Vamos a ver estas funciones de seguridad que son las más utilizadas dentro de las cortinas de seguridad. Entonces, la primera que surge es la de Fixed Blanking, bloqueo fijo, permanente de los haces que deseamos trabajar, ¿sí? Entonces, si tenemos una parte de la máquina que sobresale y va a sobresalir de manera permanente, podemos configurar que esos haces se anulen. A tener en cuenta que la parte de la máquina que sobresale debe interrumpir todo el alcance entre emisor y receptor, o incluir a una obstrucción física, ¿sí? Como complementación de la cortina de seguridad en esa zona que queda liberada. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta cortina con todo el frente obstruido, o sea, no es imposible ingresar por esa zona sin ser detectado por la cortina, o está obstruido por mismo la parte de la máquina. Por ejemplo, acá está dispuesto en dos ejes, ¿sí? Dos conjuntos de cortinas de seguridad para dejar todo la máquina controlada, monitoreada por la cortina de seguridad, y la zona, digamos, donde salen las piezas solamente abierta,
Y lo que hay que tener en cuenta acá, que siempre haya piezas o para que no se pueda introducir la mano hasta el punto de riesgo, o justamente el punto de riesgo sea a mayor distancia de la tabla que dice la normativa. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Un balancín generando un recorte de juntas, por ejemplo, y la extracción de las juntas es automático. Entonces tenemos todo el frente protegido, las partes que quedan anuladas de la cortina, les generamos un suplemento para impedir que introduzcan por ahí las manos o los brazos. Otra función de seguridad muy utilizada es el floating blanking. Acá, si bien podemos usar también un fixed blanking en este ejemplo, pero lo que tenemos acá es una plegadora. La plegadora lo que hace es justamente cuando pliega la chapa tiene cierto movimiento oscilante hacia arriba, entonces lo que hacemos es anular de manera flotante una cantidad X de haces, ¿sí? En este caso, para una chapa plana, un haz, por ejemplo, es suficiente, entonces le decimos que una porción de haces, un área determinada, puede ser interrumpido al menos un haz, y eso sería una flotante. Si se interrumpe más de un haz en esa zona, va a ser detectado por la cortina y va a parar la máquina. Otro caso de utilización de floating blanking son alimentadores, por ejemplo, de chapa, una máquina de cartón, de film o de cables, ¿sí? Donde tiene que pasar a través de la cortina de seguridad el producto a ser procesado, pero no en conjunto una mano, un brazo. Bueno, más ejemplos de floating blanking. Pero bueno, ténganlo en cuenta, la verdad que es una herramienta muy útil para proteger las máquinas, pero sí que pase el elemento a ser producido. La función de seguridad más utilizada en el mercado es la función de muting. La función de muting le vamos a dedicar un par de diapositivas adicionales de explicación, porque realmente es muy diverso y ha avanzado muchísimo en este último tiempo, ¿sí? Desde funciones de anulación de cierta cantidad de porciones de haces, o una variación dinámica de haces, es decir, si pasa, porque como ven abajo, un pallet más bajo, la porción, bueno, vamos a empezar a definir primero qué es muting, o qué es inhibición, ¿sí?, de la cortina. Es una suspensión temporal, ¿sí?, de la emisión de la salida de la cortina de seguridad. La cortina va a seguir detectando, lógicamente, pero no va a emitir ninguna salida, ninguna caída de la máquina, ninguna salida de seguridad, mientras que esté pasando el objeto que especificamos que puede pasar. Si en conjunto con ese objeto pasa una persona, tiene que ser, el miembro tiene que ser detectado. Para eso, en las diapositivas que viene, vamos a explicar cuál es toda esta automatización de determinar que lo que está pasando es una persona y no el producto va a ser procesado. También puede ser utilizado muteo por posición de máquina, es decir, una máquina con dos estaciones, si la máquina está trabajando en la estación A, me permite suministrarle, por ejemplo, una pieza en la posición B y quitar la posición que ya está, la pieza que está trabajada, para hacer una intercalado de piezas. Y la cortina no va a interrumpir el proceso porque sabemos que la máquina está trabajando sobre el puesto A de trabajo. La mayoría de los casos que se utilizan la función de muteo es para la salida automática de pallets, ¿sí? Para eso, como el producto que va a ser procesado en el interior es muy diverso, pueden ser cajas, pueden ser barriles, tambores, y el intersticio que pueden generarse entre medio de la carga montada, es importante todos los accesorios que tienen que ver con el inicio del muteo, para facilitar que el muteo quede debidamente iniciado y que no haya falsos disparos que me dejen mi carga en medio del transporte. Veamos un poquito cuáles son los principios básicos del muteo. Bueno,
acá un ejemplo más, me olvidaba. Por ejemplo, acá tenemos, en vez de tener sensores, como vimos en la diapositiva anterior, dispuestos acá en X, o varios sensores delante y detrás de la cortina de seguridad, acá tenemos una cortina en forma horizontal, pero no es una cortina de seguridad, sino que es una cortina para el inicio de muteo de productos que pueden generar falsos disparos o pallets que llevan una carga que se desplaza hacia adelante y hacia atrás, se le dice el cabeceo o el chatter en inglés, que genera ese cambio, porque la mesa acá, por ejemplo, que vemos son mesas el transporte son de rodillos, y va a generar ese vaivén de la carga. Entonces, para que no haya falsos disparos y se me vaya mi automatismo de muteo, se generan todos estos accesorios de detección. Veamos una función de muteo básica. Está contemplado por dos sensores dispuestos en X. El cruce de los dos sensores debe estar dentro de la zona riesgosa de peligro para generar justamente impedir que una persona pueda interrumpir los dos haces al mismo tiempo, y eso generar el inicio del muteo y la anulación temporal de las salidas de la cortina de seguridad. Va a interrumpirse el sensor A, luego el sensor B, y de esa manera inicia el proceso de muteo, y va a haber un tiempo, ¿sí?, determinado estándar por la configuración de la cortina que viene estándar, o un tiempo que se puede reconfigurar hasta que interrumpe la cortina de seguridad. Eso tiene que ver con el tiempo de desplazamiento del transporte que tengan y la disposición de los sensores. Vamos a ver entonces un caso. Tenemos mi pieza que interrumpe primero el sensor A, después el sensor B. Ahí se inicia el proceso de muteo. Luego la cortina, por más que se está siendo interrumpida, no va a hacer caer la salida de seguridad. Y cuando se establece el primer haz de uno de los dos sensores, sale la función de muteo y restablece la salida de las cortinas. También se puede utilizar con dos sensores delante y detrás. De todos modos, la entrada de la cortina es la misma. Entonces podemos generar bidireccionalidad, por ejemplo, primero el sensor A, después el B. Podemos ir de izquierda a derecha, tanto como también derecha hacia la izquierda. Paso rápidamente. O sea, básicamente la función de muteo es la misma, el inicio del ciclo es el mismo, lo único que tenemos otra disposición de sensores. Los tipos de muteo también interesantes, de posición de la máquina, para poder establecer cuándo la persona puede quitar una pieza delante de la cortina y la cortina no generar la parada de la máquina. Esta es parte también del software SD Manager 3, que permite trabajar sobre el muteo de la posición de la máquina. Otra función interesante, ¿sí?, que agrega mucho valor a lo que es la cortina de seguridad y a lo que es la seguridad de una celda, por ejemplo, de ingreso total de cuerpo, es la función de P-Reset incorporada en la cortina. Esta es la única cortina de mercado, la F3G, que incorpora esto como un estándar. ¿Y cómo funciona esto? Cualquier situación que se genere dentro de un operador debe ingresar a la máquina y reacomodar una pieza, por ejemplo, va a ingresar, interrumpe el proceso de la cortina. Para poder hacer el reset final y externo, hay que incluir una etapa en el proceso de salida. Entonces, opera tiene que hacer lo que tiene que hacer, que ingresó, presiona el pulsador de P-Reset en la posición 1, vuelve a cortar la cortina, y finalmente en esa situación, dada esa lógica de secuencia, recién puede generar el reset final externo. Es decir, que el operador va a quedar debidamente protegido ante una intención de reinicio de algún colega que inadvertidamente pasa por la máquina, la ve detenida y quiere reiniciar la máquina. Otro elemento interesante es la conexión en cascada. La cortina, digamos, instalada en cascada, la primaria pasa a ser la cortina que determina el estado de las cortinas secundarias, ¿sí? Entonces,
podemos instalar hasta 3 cortinas en serie para lograr un área, como vemos acá, dispuesto en forma horizontal, disponiendo un gran área de trabajo abierto. Entonces la cortina primaria o la maestra va a ver el estado de las demás cortinas. Para eso, bueno, hay accesorios, vienen todos los elementos para poder colocar, quitar las tapas superiores, colocar los plugs y interconectar la cortina con la primaria con las secundarias. Algunos ejemplos de aplicaciones de grandes espacios abiertos. Acá, por ejemplo, puede ser una pieza extraída tanto del frente como hacia arriba con, por ejemplo, un aparejo. Y va a ser siempre detectada por las cortinas. Otro ejemplo es la complementación, digamos, puesta en cascada para no utilizar una cantidad excesiva de entradas. Si ponemos 2 cortinas de seguridad, ¿sí? Y esto vamos a conectarlo a un PLC de seguridad, estamos agotando 4 entradas de seguridad del PLC. Dispuesto en cascada, solamente vamos a utilizar 2 entradas del PLC de seguridad. Otra forma de determinar el tipo de cortina o tipo de aplicación es el point protection, ¿sí? o máquinas de acceso de cuerpo parcial o máquinas de acceso de cuerpo total. Entonces, para máquinas de acceso parcial, ¿sí? o para detección de dedos, como dije antes, otra forma de determinarlo, existen las cortinas de 14 milímetros. Para lo que es detección de manos, ¿sí? La resolución 25 milímetros, la detección de extremidades de pierna o brazos 45 milímetros y la cortina perimetral tenemos en 85 milímetros de resolución. Tenemos un alcance, como vimos antes, 10 metros para el 14 y el resto en 20 metros de la cortina que nosotros llamamos multigas. Todas estas cortinas son con salida, tienen la posibilidad de tener salida IO-Link, ¿sí? Eso es muy importante, hoy por hoy es un tipo de comunicación muy utilizado. Entonces, si ustedes quieren saber el estado, no va a ser determinante para lo que son las salidas de seguridad. Las salidas de seguridad tienen que ir, no pueden trabajarse a través de este puerto de comunicación. Pero si quieren saber el estado de las cortinas, por ejemplo, en una pantalla para saber el estado si está interrumpida o no una cortina de seguridad, lo pueden hacer a través del puerto de lo que es la comunicación IO-Link. Y luego tenemos lo que son las cortinas perimetrales. ¿Por qué decimos cortinas perimetrales? Porque, bueno, en muchos de los casos vamos a tener un mayor alcance entre emisor y receptor. Tenemos el alcance estándar de 0 a 20 metros en resolución 30, 400 y 500 milímetros. Y obviamente estas resoluciones me van a llevar la cortina en 500 hasta 1200 milímetros de alturas útiles. La otra cortina muy interesante, sobre todo para grandes espacios, por ejemplo, almacenes automáticos y demás, son las cortinas de gran alcance, que logran hasta 110 metros de alcance entre emisor y receptor. Otra cortina interesante es la cortina donde incorporamos el emisor y receptor, que les comentaba algo, sobre un solo cuerpo y utilizamos espejos de lado enfrentado, o sea, solamente va cableado desde uno de los lados. Tengamos en cuenta la separación, la resolución de la cortina para hacer el cálculo de distancia de seguridad entre la cortina y el primer punto de riesgo dentro de la máquina. Otros accesorios que son de mucha utilidad y son muy buenos para estos alcances de las cortinas, estamos hablando de 20 metros o 110 metros, son los espejos de primera superficie. Los espejos de primera superficie, que ahora vamos a ver cómo son, facilitan, por ejemplo, con un conjunto emisor-receptor, un espacio cubierto como este, ¿sí? Tenemos un emisor y receptor dispuestos en una sola columna y 3 espejos dispuestos en los 3 vértices restantes para lograr un perímetro alrededor de la máquina con un costo reducido de hardware.
Otro ejemplo, ¿sí? Mesa tijera, tenemos dos espejos, emisor de un lado, receptor del otro, y dos espejos para generar un distanciamiento con un solo conjunto de cortinas. Todos los accesorios que tienen que ver con lo que son las columnas son las 12. Calculo yo que tendremos unos 5 minutos más hasta la última diapositiva y respondemos luego las preguntas que están en el panel. Bien, ¿qué accesorios, si son de mucha utilidad, son los elementos de montaje? Son accesorios de montaje que facilitan todo lo que tiene que ver con alineación, montaje y protección de las cortinas. Bueno, vemos este tipo de columnas que son completamente de aluminio, que vienen con varias guías para poder instalar los distintos modelos de cortinas de seguridad y los distintos brackets de montaje de las cortinas de seguridad, pero también el mismo tipo de columna es utilizado para suministrar, por ejemplo, espejos de primera superficie, por ejemplo el F39 SML, o espejos puntuales para lo que son cortinas de resolución 300 milímetros en adelante. Hay una base de compensación, esa base me permite compensar las desnivelaciones del piso y también la alineación con respecto a angular, respecto al receptor. Entonces, el espejo de primera superficie va a quedar expuesto y protegido en una columna cuando empezamos a sumar espejos en una instalación, la complejidad de su alineación se suma, teniendo las herramientas que vimos antes, la herramienta láser o la herramienta de software, facilita mucho lo que es la alineación, ¿sí? ¿Qué otro accesorio es necesario? Sobre todo cuando trabajamos sobre el muteo, es la baliza, ¿sí? En la baliza podemos también, lo que vimos antes, lo que es la codificación de la secuencia de escaneo, podemos setearlo entre A y B directamente de este accesorio, pero además tenemos la baliza de 3 colores para mostrar el estado de la barrera armada, del estado de muteo en amarillo, de manera parpadeante, y estado rojo, estado de seguridad o caída de muteo. Cuando empezamos a colocar lo que es muteo, se suma una gran cantidad de elementos adicionales. Por ejemplo, acá tenemos 2 sensores anteriores y posteriores a la salida de un pallet, ¿sí? Todo eso, en la mayoría de las instalaciones, hay que llevarlo a una caja de paso con las borneras y hacer toda la comunicación hacia la cortina, o también, utilizando cortinas básicas, cortinas sin esta funcionalidad, llevar todo ese conexionado a el PLC, al tablero de control. Omron desarrolló una caja de conexión que facilita, y todos los brazos para facilitar tanto el montaje de lo que son los sensores, como para que llevar esas señales rápidamente al receptor. Toda la operación del muteo, todas las funciones de seguridad están sobre el receptor. Entonces la idea es llevar todas esas señales hacia el receptor y de esa manera poder lograr esas funciones de seguridad y hacer sencillo el montaje. La salida de la zapatilla luego va, sí, definitivamente al tablero de control para sumarse a lo que es el PLC de seguridad o a los relés de seguridad. Entonces, como para darle un poco de orden a las cortinas F3SG, dijimos que tenemos cortinas perimetrales, ¿sí? Dentro del posicionamiento, prestaciones versus, yo puse posicionamiento versus un balance económico. La más económica es la F3SG-PG, que son las cortinas perimetrales de pocos haces, pero en muchos casos, de acuerdo a la altura, cantidad de haces, la cortina SRB es más económica, ¿sí? Entonces, pero bueno, hay cortinas SRB de mayor altura, por eso quedó posicionado un poco más elevado que el precio de la PG. Y luego tenemos las cortinas más sofisticadas, que tienen que ver con mayor prestación
de indicación de alineación, que es la F3G SRA, donde cada haz tiene un estado de alineación con una coloración: rojo mal alineado, no recepción; amarillo con poca ganancia; y verde con una máxima ganancia. O también en nivel de rangos de precios tenemos la cortina K y P69K. Entonces podemos decir que en una sola cortina, ¿sí?, tenemos todas las soluciones. Bien, hasta acá ha llegado la presentación, 12 y 8 minutos, me excedí un poquito. César, no sé si tenemos alguna consulta. Yo ahora voy a abrir el panel. Les voy a dejar a continuación, para contestar las preguntas, mis datos, para que ustedes puedan tomar nota de mi mail, o directamente escanear el código para poder obtener todos mis datos de contacto. Bien, acá están consultando. Hola, Eduardo. Sí. Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Mi nombre es César. Hay dos consultas. Una consulta de Eric que dice: ¿las barras al piso no tienen riesgo de falsas detecciones? Las barreras al piso, falsas detecciones. A ver, la normativa establece que podemos instalar una cortina hasta 300 milímetros de altura desde el piso, ¿sí? Es decir, que tenemos el piso o cualquier desnivel, digamos, de la máquina, 300 milímetros y luego el primer haz de la cortina. Sí, es correcto, puede llegar a tener falsas detecciones si lo dejamos completamente al ras del piso. Entonces, ustedes no hace falta que lo instalen al piso, van a quedar bajo normativa. Tengan en cuenta que de esos 300 milímetros hay una tabla en la normativa 13857 y 55 que establece la distancia de acuerdo a ese intersticio. Si tenemos 300 milímetros, si mal no recuerdo, estamos hablando de 850 milímetros, el punto de riesgo más cercano que debe estar. Entonces, lo puedo instalar desde el piso hasta 300 milímetros, eso va a quedar bajo normativa, teniendo en cuenta esa distancia de seguridad. Perfecto. Hay otra consulta de Jorge. Pregunta si los espejos me reducen el performance level. Los espejos no reducen el performance level. Sí, lo que ocasionan los espejos por generar una reducción de ganancia y una emisión directa hacia el receptor, sí va a reducir lo que es la ganancia. Es decir, si tenemos 20 metros, ¿sí?, de entre emisor y receptor, el primer reflejo va a reducir en espejos de vidrio, ¿sí?, porque también se puede generar una superficie reflectante de acero inoxidable en pulido, y en lo que es el espejo de vidrio, una reducción del 5%, lo cual no quiere decir que el segundo reflejo, si tenemos otro espejo, va a volver a reducir un 5% del total. Además, el primero es un 5, luego es un 3, y el segundo es un 2%, por ejemplo. Muy bien. Bueno, Jorge hace otra consulta más. Dice, en la forma de montaje de dos barreras formando una grilla, ¿no tendremos problemas de interferencia? Bien. Si ocurriese un problema de interferencia, tenemos la herramienta que vimos de el código de escaneo, ¿sí?, que se puede setear en modo A y modo B, que es completamente distinto y no va a generar una interferencia mutua entre las cortinas, ¿sí? O sea, la cortina, para así decirlo, 1 no va a ser interferida por la cortina 2 si el código de la cortina 1 es el código A y el código de la cortina 2 es el código B. Perfecto. Y hay una consulta también de Esteban. Dice, para máquinas que tienen mucha vibración, ¿se recomienda instalar las cortinas sin riesgo de desalineación? ¿Se necesita un estudio de vibración en el piso o en el montaje? Pregunta. Bien. A ver, ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de las cortinas? Constructivamente, vamos por parte, digamos, ¿no? La parte de las cortinas en sí misma tiene una construcción en serie, es decir,
Como vimos, la cortina más pequeña es de 160 milímetros, el salto siguiente son 40 o 80 milímetros, entonces lo que se introduce es una placa adicional, ¿sí?, de una N cantidad más de haces. Lo importante es que la unión entre esas dos placas sea completamente fija, ¿sí?, por el tema de vibraciones en sí. Por eso el fabricante especifica la cantidad de vibraciones dentro de su manual. Para eso necesitamos tener el dato de la vibración de la máquina, y para eso sí es correcto hacer un estudio de vibraciones. O, ¿sí?, la otra situación es lo que vimos antes: utilizar una cortina F3SG, instalarla y medir la vibración dentro del parámetro de monitoreo de la cortina, que una de las partes del software que permite es el registro de las vibraciones de la máquina. Y si la cortina está debidamente instalada con el bracket entre emisor y receptor, si uno lo lleva a la máxima ganancia, la vibración no va a hacer que se desalinee si, digamos, la estructura donde está montada la cortina, que sería la tercera parte de la pregunta, si se recomienda instalar las cortinas sin riesgo de desalineación. Si todo está debidamente montado, la estructura debidamente montada, las cortinas tienen que tener su bracket, su elemento de fijación, no más de 400 milímetros entre sí, para lograr la mejor fijación y evitar lo que es la desalineación. Pero si llevamos la cortina completamente alineada, es decir, a la máxima ganancia, y si está dentro de los parámetros que le dije antes, en resolución 25 milímetros, 20 metros, en distancias cortas no va a sufrir eso. En distancias más largas, una alta vibración sí puede llegar a generar desalineaciones. Recuerden que el emisor, si bien tiene un lente de colimado, es 2,5 grados de apertura. Entonces, si tomamos de ejemplo una linterna que se abre el haz, parte del haz va a ser recibido por el receptor porque la apertura es 2,5 grados, ¿sí? Entonces, la vibración, por más que se mueva una vibración, estamos hablando de vibración y no un movimiento va y ven, va a recibirlo el receptor tranquilamente. Es una cortina muy fácil de alinear, la F3DG, además de contar con dos accesorios, alineación láser, como para el software, para lograr la máxima ganancia. Lo que no les mostré, sí les mostré la parte del software, que ven en la parte del SD Manager 3, con el teléfono móvil o la PC, esas barras de color verde que estaba mostrando, esas barras identifican la ganancia de cada uno de los haces. Entonces, es muy sencillo llevarlo a la máxima ganancia, porque muchas veces lo que sucede es que la parte superior de la cortina está bien alineada, pero de repente la parte inferior se va desalineando y la ganancia baja, y con el software es muy sencillo de ver la diferencia de desalineación de la parte superior a la parte inferior, como puse en ese ejemplo. Bien, creo que respondí las 3-4 preguntas que me hizo Esteban. Perfecto. Bien. Sí, Edgardo, por un tema de extensión, ya llevamos 1 hora y cuarto. A los que tienen más dudas, ahí tienen el correo de Edgardo como para poder escribirle, y él, por supuesto, amablemente les va a dar una respuesta. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y nos vemos la próxima vez.